Tradición, orgullo, pasión. Fillar de Silos, una bodega, una familia. Ahora que Puigdemont se acerca al precipicio de la declaración de independencia, surgen voces que buscan la mediación y bancos y empresas catalanas que huyen hacia territorios más fiables. Hoy ha sido el Banco de Sabadell y mañana puede ser CaixaBank. El dinero es temeroso del independentismo y ese miedo parece extenderse a otros sectores de la sociedad catalana, que han entrado en pánico cuando han visto peligrar sus bolsillos. Bienvenidos. La imagen del día no es de hoy, pero la hemos podido ver hoy. Son del día del referéndum ilegal y muestran a los Mossos de Escuadra ayudando a trasladar urnas, un nuevo ejemplo del papel que jugó la Policía Autonómica catalana en esa consulta independentista, donde los agentes se saltaron las órdenes judiciales que sus jefes dijeron que iban a respetar. Hoy el presidente del Gobierno ha calificado de ejemplar la actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil el 1 de octubre. Mariano Rajoy vuelve a hablar y en declaraciones a la agencia EFE ha reclamado a Puigdemont que dé marcha atrás en sus planes independentistas para evitar males mayores. Sobre la aplicación del 155 de la Constitución, nada nuevo, dice Rajoy, que hará lo que crea mejor en el momento más oportuno. Esta es la mejor solución para la crisis catalana, según el presidente del Gobierno. Es la pronta vuelta a la legalidad y la afirmación, a la mayor celeridad posible, de que no va a haber declaración unilateral de independencia, porque con eso además se evitarán males mayores. Y si los independentistas mantienen el pulso, no vamos a permitir la independencia de Cataluña y que eso no se va a producir y que el Gobierno sabe perfectamente lo que va a hacer en cualquiera de los escenarios, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer, porque es nuestra obligación. Rechaza las propuestas de mediación, al menos hasta que Puigdemont dé marcha atrás. Este no es un problema de mediación, este es un problema de cumplir la ley. La unidad de España no es ni se puede objeto de ninguna mediación ni objeto de ninguna negociación. Defiende la labor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil el domingo a pesar de la imagen violenta que se ha impulsado desde Cataluña. Es evidente que ha habido una gran campaña, pero ha sido una actuación ejemplar, se ha hecho y se ha actuado con rigor y con profesionalidad, han sido acosados, han sido provocados. Asegura que no cederá ante ningún tipo de presión. No se va a ir nadie, por la presión de absolutamente nadie. Ya me parece un acto absolutamente bochornoso e intolerable. Rajoy ha desvinculado de Cataluña la aprobación de los presupuestos generales para el año que viene, aunque ya los ha retrasado. Avanza que el Gobierno presentará próximamente el proyecto de las cuentas de 2018. Y más allá de las declaraciones políticas, la justicia sigue su curso. El Tribunal Constitucional ha suspendido el pleno del lunes en el que los independentistas preveían declarar la independencia. El Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por el PSC y ha informado a Carme Forcadell, a la presidenta del Parlamento catalán, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar esa suspensión. No hacerlo le conllevaría responsabilidades penales. En este Parlamento se va a poder hablar de todo, que vamos a defender la soberanía del Parlamento y vamos a defender a la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados y las diputadas, como no puede ser de ninguna otra manera en un Parlamento democrático. No podemos permitir que entre la censura. Pero la principal novedad en este desafío independentista ha llegado del miedo que les ha entrado a algunos bancos y algunas empresas en Cataluña. El Sabadell ha acordado esta tarde trasladar su sede social a Alicante para evitar el castigo en bolsa que venía sufriendo, y eso se ha notado de inmediato en el parqué. Ha sido el valor que más ha subido y el IBEX ha recuperado casi todo lo perdido ayer. El gobierno catalán niega que vaya a haber una fuga de empresas, pero Moncloa podría aprobar mañana un real decreto para todo lo contrario, para facilitar la salida de aquellas empresas que quieran marcharse de Cataluña. Alicante es la ciudad elegida por el Sabadell para trasladar su domicilio social. Se instala así en la comunidad que es su segundo mercado, 16% en Cataluña, 15% en Valencia. De esta manera, argumenta la entidad, protege a sus clientes y gana seguridad jurídica al seguir bajo la protección del Banco Central Europeo y del euro.
Sin ese amparo y con una nueva moneda devaluada, la situación sería insostenible. De hecho, Standard & Poor's se plantea rebajar la calificación crediticia de Cataluña. Esos motivos son los que también mueven a CaixaBank a plantearse el traslado a Baleares, algo más complicado, pues necesita de una Junta General de Accionistas y no solo del Consejo de Administración. Esto podría cambiar si este viernes el Gobierno aprueba un Real Decreto para facilitar los traslados de empresas. Estas decisiones han tenido el respaldo de los inversores con subidas del 6%, respaldo que también ha notado otra cotizada, la operadora de telecomunicaciones Eurona, que como el miércoles Horizon se marcha a Madrid. A Zaragoza se traslada Proclinic, una distribuidora odontológica que factura 100 millones de euros al año. En el caso de Citroën, la elección es Valencia y el motivo, exportar los vehículos de la planta de Zaragoza, que antes salían por Barcelona. Los que se han ido hoy son los policías nacionales que estaban alojados en Pineda de Mar. Termina el contrato y esta mañana dejaban sus hoteles. En su despedida hemos visto imágenes conciliadoras entre esos policías y los Mossos de Escuadra. Y también hemos visto a ciudadanos despedirles entre aplausos. Tampoco han faltado los que les han estado haciendo scratches en los últimos días. Esos scratches donde algunos padres tenían la desfachatez de enviar a sus propios hijos de 5 años para que les insultaran. Ha vencido el contrato que Interior tenía firmado con el hotel, por lo que han emprendido su marcha. Los casi 400 policías desplegados en Pineda de Mar han abandonado el alojamiento escoltados por los Mossos de Escuadra, con decenas de vecinos protestando a ambos lados de la calle, unos a favor de su presencia y otros en contra. Salen de esta localidad barcelonesa donde han vivido los mayores episodios de acoso independentista. Los agentes denuncian que enviaban a niños de 5 años a insultarles y que se negaban a atenderles en prácticamente todos los establecimientos. Este es su nuevo destino, el cuartel militar de Sant Boi de Llobregat, que está habilitando una unidad de logística del Ejército de Tierra. El ministro del Interior asegura que este traslado obedece solo a que ha terminado el contrato con los hoteles y no descarta aumentar los efectivos desplegados en Cataluña. A medida que las circunstancias vayan cambiando, adaptaremos lógicamente los dispositivos que nosotros tenemos que desplegar. Mientras crecen las quejas de las fuerzas de seguridad contra la pasividad de los Mossos el domingo, se han difundido vídeos como este en el que se ve a agentes autonómicos ayudando a trasladar las urnas del referéndum ilegal. El acoso al que están siendo sometidos estos días en Cataluña la Policía Nacional y la Guardia Civil y los hijos de estos agentes parece propio de otra época y de otros regímenes. Por eso hoy hemos querido invitar a un portavoz de esos cuerpos de seguridad del Estado, José Manuel Martínez, el secretario general de la Agrupación Unificada de la Guardia Civil en Valladolid. ¿Qué tal? Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias por invitarnos. Buenas tardes. ¿Qué es lo que más le ha dolido de todo lo que hemos estado viendo estos últimos días de Cataluña? Pues, en primer lugar, el abandono institucional que hemos sufrido por parte del Gobierno, abandonándonos a nuestra suerte, no teniendo previsto una logística adecuada para que mis compañeros no tuvieran que sentirse como perros, teniendo que salir en esas condiciones de los hoteles en los que se encontraban alojados. Después hablaremos un poco más acerca del papel, precisamente de lo que decía usted, ¿no? Del Gobierno central, si podía haber hecho algo más precisamente, pero hoy leía en El Mundo una declaración, unas palabras textuales de uno de esos agentes que parecen, vamos, desgarradoras. Nos traían a sus hijos de 5 años para llamarnos hijos de puta. Me parece que la utilización de menores de edad es tan vergonzoso que yo creo que no refiere que gastemos mucho más tiempo en ese sentido, que se adoctrine a menores de edad en colegios, como hoy he escuchado nuevamente las noticias, aleccionándolos sobre que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son opresoras, que quieren eliminarles derechos y que son los únicos que les van a hacer daño, que les van a pegar, pues me parece una instrumentalización de los menores de edad que pensábamos que jamás iba a haber en España. Ya, es lo que no se imaginaban que esto podía llegar a ocurrir en nuestro país. No me cabe en la cabeza nada más que sea por parte de gente que no tiene un más mínimo sentimiento de civismo. Lo que ha sido noticia también estos últimos días ha sido la actuación de los Mossos de Escuadra durante ese 1 de octubre. Las asociaciones de guardias civiles, de hecho, han firmado un comunicado conjunto y han calificado de vergonzosa la actuación de los Mossos. Vergonzosa y entendemos que ilegal.
Por eso hemos presentado acciones judiciales al respecto, porque entendemos que están desobedeciendo la sentencia 90-2017 del Tribunal Constitucional, en la que se indica claramente que todas las autoridades y funcionarios públicos tienen la obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que se lleve a cabo en referencia a la ley de referéndum. Creo que ha quedado más que demostrado que esas funciones no las han cumplido en ningún momento. Mañana el mayor de los Mossos, el mayor Trapero, tiene que ir a declarar a la Audiencia Nacional porque hay una jueza que le imputa un delito de sedición. Ustedes también han anunciado acciones legales contra el mayor de los Mossos. Sí, nosotros en el día de ayer ya se han emprendido acciones a este respecto, que entendemos que por parte del Gobierno se deberían de haber realizado con mucha más antelación, puesto que en el momento que hay indicios de un hecho delictivo se debería de haber presentado esa denuncia y se deberían de haber iniciado acciones legales. Decía que lo calificaban de vergonzosa la actuación de los Mossos de Escuadra, pero ¿les sorprendió lo que hicieron los Mossos de Escuadra? Pues sinceramente, los que somos policías y nos consideramos como tales, no entendemos una actuación similar. Yo jamás lo he visto, ni en países con otros regímenes democráticos, siquiera se ha visto nunca enfrentamientos entre cuerpos policiales como ha ocurrido a mis compañeros dentro del mismo Estado. Es que es tan inconcebible que no cumplan con sus funciones, que es acatar las sentencias judiciales, que el ordenamiento jurídico, la Constitución, el artículo 118, les obliga a ello, a todo ciudadano, máxime a un funcionario público. ¿Esto puede acarrear algún tipo de sanciones? Es que debería de acarrear una imputación de un delito de desobediencia, que en el caso de los funcionarios públicos está contemplado en el Código Penal, en el artículo 410, establece una pena de inhabilitación para funcionarios públicos que desobedezcan esas sentencias o no cumplan con las funciones que les obligan los jueces y tribunales. Y un día de inhabilitación supone la expulsión del cuerpo. Ya me decía usted al principio de la entrevista que consideraban que el Gobierno, que el Ministerio del Interior les había dejado prácticamente tirados. Hasta el día de ayer, creo que fue ayer, no se acercó el Ministro del Interior a saludar a los efectivos allí desplegados en Cataluña, es decir, bueno, 3 días después. Los guardias civiles y la Policía Nacional estamos ya cansados de palmaditas. No queremos más palmaditas, pero no en los hechos ocurridos hoy, sino a lo largo de nuestra historia. Continuamente nos dicen que somos las instituciones mejor valoradas, pero a las instituciones mejor valoradas hay que tratarlas como tal. En una situación donde se nos ha enviado a defender la legalidad, entendemos que el Gobierno debía de haber previsto una mayor organización al respecto de, por ejemplo, la logística y, sobre todo, una mayor contundencia a la hora de la defensa de las actuaciones de mis compañeros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. ¿Falló el dispositivo? ¿O fue improvisado en el último momento? No podemos tampoco hablar al respecto porque las decisiones no dejan de ser políticas. Si a nuestros compañeros no se les dan indicaciones por parte de los juzgados o de los tribunales o del Gobierno de realizar X funciones, mis compañeros no actúan por iniciativa propia. Es verdad que en los últimos días los escraches iniciales se han trasladado en algunos sitios, se han transformado en algunos sitios en apoyos por parte de ciudadanos que de manera espontánea también se han concentrado delante de esos lugares donde se alojaba, ya fuese la Guardia Civil, ya fuese la Policía Nacional. ¿Eso de alguna forma les reconforta en parte después de todo lo que ha pasado estos días? Por supuesto, también entendemos que se está perdiendo el miedo, y el que se esté perdiendo el miedo en esas zonas hace que la gente salga a expresar su opinión. Hay mucha gente, la gran mayoría, que está a favor de la legalidad y lo muestra apoyándonos a nosotros en nuestras actuaciones. ¿Cómo cree que van a ser los próximos días? Pues, para sus compañeros, sobre todo, para los que están destinados allí en Cataluña. Tengo la ilusión, y así me hace ver últimamente las actuaciones al respecto, que esto va a cambiar, que se va a tomar, se va a actuar con más decisión de lo que se ha hecho hasta ahora. Yeah.
con más decisión y con más previsión, quizá también. Sí, previsión al parecer ya han empezado a tomar más medidas de coordinación al respecto para intentar solventar esos problemas. De hecho, se ha establecido una vía de comunicación con todos los sindicatos de la Policía Nacional y de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil para comunicar todas las incidencias que puedan suceder y darle la solución más rápida al respecto. Y espera que si se vuelven a ver en una situación comprometida, los Mossos de Escuadra no les den la espalda, porque es verdad que últimamente leíamos informaciones acerca de la división que existe dentro de la propia Policía Autonómica Catalana, donde hay algunos que no están en absoluto de acuerdo, ¿no?, con la actitud que sus jefes les obligaron a llevar a cabo. Sí, eso yo tengo muchos compañeros también conocidos en los Mossos de Escuadra que a través de mensajes nos hacen sentir su perplejidad y su disgusto por no poder realizar las funciones que ellos entienden que tienen que realizar como policías. Entendemos que esto va a cambiar. Nosotros hemos solicitado al Ministerio de Interior que se establezca un puente para que todos los Mossos de Escuadra que quieran seguir adheridos a la defensa de la legalidad puedan pasar a la Guardia Civil o Policía Nacional, y esperemos que esa medida se tome en consideración y todos esos compañeros, que sí que siguen habiendo ahí todavía compañeros en los Mossos de Escuadra, puedan realizar su función. Bueno, toda esta situación que estamos viviendo también conviene recordar, porque de hecho es una denuncia que hemos escuchado últimamente por parte de los guardias civiles, que ustedes están, desde un punto de vista salarial, bastante peor tratados, ¿no?, que sus compañeros de otras policías autonómicas. Sí, bueno, lo que le comentaba antes, cuando una institución es la mejor valorada, yo a veces hago la comparativa con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es el mejor considerado del Real Madrid y está tratado como tal económicamente. Pues simplemente no queremos más que nadie, queremos lo mismo que tienen otros. Un Mosso de Escuadra cobra 600 euros más que nosotros. Si mis compañeros están partiendo la cara allí, mientras los que deberían de estar apoyándolos, ayudándolos, no lo están haciendo y están cobrando 600 euros más, por no hablar de derechos laborales que nos siguen negando, pues no nos parece de recibo y creemos que esto ya va siendo hora de que se nos reconozca nuestro trabajo. Muchas gracias, José Manuel Martín, secretario general de la Asociación Unificada de Guardia Civil. Muchísimas gracias por habernos invitado. Gracias, buenas noches. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Enseguida regresamos con nuestros tertulianos, analizando lo que ha dado de sí este jueves. Tiempo ya para la tertulia, para hablar de lo que ha sido el día, un día otro más, bastante intenso, la verdad es que muy cargado de información en torno al conflicto catalán. Ha habido decisiones políticas, ha habido decisiones judiciales, ha habido decisiones económicas y estas parece que han sido las más trascendentales. Ya veremos qué es lo que ocurre. Me acompañan esta noche en el tiempo de tertulia Marga Enríquez. Marga, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Y Luis Jaramillo. Luis, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y la prensa regional se sigue haciendo eco de lo que pasa en Cataluña en sus primeras páginas, con sus titulares más destacados. ¿O no, Ernesto? Buenas. Efectivamente. Mira, empezamos con el norte de Castilla, que destaca en su primera: Banco Sabadell abandona Cataluña, fija su domicilio en Alicante y el Gobierno aprobará hoy un decreto exprés para facilitar la salida de CaixaBank. Diario de León: el Gobierno idea una salida rápida de Cataluña para las empresas. Diario de Ávila: el Constitucional suspende el pleno que planeaba declarar la secesión. Diario La Razón: el Gobierno Herrera refuerza el apoyo a la familia y a la protección de la infancia. Diario Palentino: Hacienda pone el foco en 400 abogados y 40 procuradores. Diario ABC: una nueva norma limita la recogida de setas a 3 kilos al día y nunca por la noche. Y por último, la Gaceta de Salamanca nos da en su primera una imagen desoladora, que es el Pozo de los Humos seco, el río Uce seco y ya no cae agua en el Pozo de los Humos, que es uno de los parajes más bonitos de nuestra comunidad. Los efectos de la sequía, gracias Ernesto. Bueno, sobre Cataluña, ¿con qué queréis que empezamos? ¿Con la fuga de empresas o con la fuga de los Mossos el otro día de su responsabilidad? Os voy a preguntar primero por los Mossos, porque antes hemos hablado con un guardia civil, con un representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que nos ha trasladado su malestar precisamente con la Policía Autonómica por el papel que desempeñaron en la jornada del 1 de octubre. Y les estoy leyendo ahora una carta que sale publicada en el periódico de Cataluña, donde viene a decir que policías nacionales
algunos mandos piden disculpas por la actuación del 1O, una decena de mandos critican además en esa carta el dispositivo que califican de catastrófico y acusan de traidores, de deslealtad a los Mossos. ¿Cómo lo veis? El papel de los Mossos, sobre todo porque hoy hemos conocido unas cuantas imágenes en las que se ve claramente a alguno de sus efectivos trasladando y ayudando a los vecinos a cargar las urnas con las papeletas. Pues yo creo que lo que... ahí les tenemos. Es muy difícil saber exactamente qué es lo que pasó, y yo creo que mañana empezaremos a tener algunas respuestas cuando ante la Audiencia Nacional comparezca Trapero y empecemos a tener algunas respuestas del cómo o el porqué de la actuación de los Mossos. Hay un hecho que es evidente: en el dispositivo policial parece que era determinante el cumplir las órdenes que había dado la Fiscalía de que todos los colegios estuvieran cerrados a las 6 de la mañana, que era un cometido que tenían que hacer los Mossos de Escuadra. Al no producirse esa situación, pues evidentemente se dejó como fuerza de choque a la Policía y a la Guardia Civil. A partir de ahí hemos leído de todo, porque es verdad que hemos oído eso, pero también yo hoy leía que varios Mossos de Escuadra habían pedido la baja del cuerpo o que la posibilidad de pasarse a la Policía Nacional porque estaban avergonzados de la actuación que se había producido. Con todo, la única imagen para la esperanza la hemos visto también hoy, cuando hemos visto que en la despedida de uno de los contingentes de la Policía Nacional hubo abrazos e incluso intercambio de insignias. Sí. Yo creo que salen tocados en cuanto a la imagen como policía. Sí, yo creo que el Gobierno de la Generalitat ha propiciado un desprestigio, quizás, de la imagen pública que tienen los Mossos de Escuadra. Yo tengo esa sensación, no solamente fuera de Cataluña, sino también dentro. Y a la vez creo que el dispositivo que se montó el 1 de octubre de la Policía Nacional y de la Guardia Civil le dio a los independentistas a veces las imágenes que ellos estaban buscando. Quizás eso es el principal error que tuvo ese dispositivo. Si la Policía y la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen que cumplir unas órdenes de la Fiscalía o unas órdenes de sus mandos, está claro que tienen que cumplirlas y que tienen que tirar para adelante. Y en cuanto a los colegios, estaban pensando en cerrar los colegios porque estaban intentando evitar la imagen de Puigdemont votando. Y ellos mismos, o sea, en un referéndum que es ilegal, que yo creo que en algunos momentos se puede hablar hasta, podemos decir que fue hasta una charlotada. ¿Por qué tienes que montar ese dispositivo para dar unas imágenes que han dado la vuelta al mundo? Cuando ellos mismos iban cambiando las normas cuando les venían bien, porque en el momento en que no pudo votar en ese colegio, dijeron, ahora se puede votar en el colegio que te dé la gana. Pues déjalos que voten y que hagan lo que quieran en un referéndum que ya estaba calificado de ilegal y que además el tiempo ha ido dando la razón de que se podía votar en la calle, de que podías votar en cualquier colegio, que podías votar en 3 o 4 colegios a la vez, que podías cambiarte, que sin estar censado en Barcelona podías votar. Si es que el tiempo ha dado la razón a que eso no tenía ningún sentido. No votó hasta Michael Jackson desde Sevilla, a través de la página web. Oye, que eso es lo que respecta a la actuación de los Mossos. Habrá que estar muy pendientes de la comparecencia de mañana del mayor Trapero, que no olvidemos que de la Audiencia Nacional por un presunto delito de sedición. Sí. Con lo cual hay que estar muy atento a las consecuencias de lo que pueda pasar. 15 años de cárcel, 15 años de prisión, que no es moco de pavo, evidentemente. O sea, que eso será noticia mañana, por supuesto. Pero lo que ha sido sobre todo noticia hoy ha sido la fuga de empresas. Hace unos días fue una farmacéutica la que trasladó su sede a Madrid, ahora ha sido directamente el Banco Sabadell el que ha decidido cambiar a Alicante y quién sabe si mañana tomará este mismo camino no hacia Alicante sino más hacia Baleares, que es lo que se especula, CaixaBank, los bancos más emblemáticos de Cataluña. Ha dicho Oriol Junqueras, el vicepresidente de la Generalitat, que no teme que haya fuga de empresas, pero vaya, menudo día elegido para decirlo, ¿no? Pues ¿Esto le puede hacer mucho daño al proceso? Yo creo que este será uno de los elementos determinantes de lo que pueda pasar en Cataluña en un futuro, porque al final todo es economía, o de alguna manera la economía lo marca absolutamente todo. Y si las grandes empresas y sobre todo los grandes emblemas, porque la Caixa es mucho más que una empresa, es todo un emblema de la comunidad catalana, se va fuera de la comunidad, pues el daño va a ser, yo creo que el daño va a ser muy grande y no sé si irreparable en esos términos. Es evidente que no solamente estas dos, es que ya estamos oyendo hablar de Catalana de Occidente, es que estamos oyendo hablar de otra serie de empresas que tienen ya preparada la posible salida de Cataluña. Yo creo que de alguna manera este será un elemento que haga que de aquí al lunes, que parece que este es el corto plazo en el que nos estamos moviendo, pueda producirse alguna situación que evite que esa hoja de ruta
que tan machaconamente insisten tanto Puigdemont como el gobierno de la Generalitat y, por supuesto, quienes apoyan todo el planteamiento del independentismo, la CUP especialmente, pues de alguna manera empiecen a reconsiderar tener un cierto plazo, incluso buscar una salida negociada, si es que se puede negociar algo con quien sistemáticamente incumple la ley y se niega a apartarse de ese incumplimiento de la ley. Bueno, yo creo que han tomado su propia medicina, porque otros sí que son declaraciones unilaterales de independencia. Se les han marchado de allí los bancos con lo mismo que están planteando ellos. Hombre, hay que tener en cuenta que creo que en el caso de la Caixa es más del 80% del negocio fuera de Cataluña, y en el caso del Banco de Sabadell más del 75%. Y hay que tener en cuenta también que desde que empezó todo el tema del proceso han perdido el 6%. En la bolsa, ambos bancos, que es una barbaridad. Y fíjate el dato de la bolsa de hoy, Claro. El dato de la bolsa de hoy, cómo han recibido la posibilidad de que los bancos en un caso que ya lo tenían decidido y en el otro caso que lo puedan decidir. Y no olvidemos que los bancos trabajan mucho con la imagen que puedan dar fuera, tanto a los inversores como a los posibles clientes. Y la imagen que se puede dar ahora mismo de inseguridad jurídica dentro de lo que puede estar pasando, pues es nefasto, sobre todo para el negocio de los bancos. Y luego hay una cosa más: si ellos tienen la dirección, la sede social en España, están protegidos, en España quiero decir, fuera de Cataluña, y se produjera una declaración de independencia de forma unilateral, ellos aquí están protegidos por el Banco Central Europeo. Los depósitos están garantizados porque tienen el respaldo de la economía española, y en Cataluña no se sabría lo que podría pasar. Oye, es que además se pone el manifiesto, empieza a verse la realidad de esa mentira figurada que ellos están protagonizando constantemente, ¿no? Porque ellos se empeñan en decir que seguirán en Europa, que serán Europa si se van fuera de España, etcétera, etcétera. Pero viene la realidad, y la realidad es que pasarían a ser un Estado independiente, no sé cómo, ni de qué manera, ni para qué lo quieren, pero fuera de ese paraguas de la Unión Europea, que en el tema del dinero es el que da la máxima seguridad. Bueno, ¿y qué opináis de esas opciones que puede haber a la mediación, al diálogo del que tanto se ha hablado en los últimos días? Lo ha descartado esta misma tarde Mariano Rajoy en una entrevista a la agencia EFE. Pero yo no sé, cada vez surgen más voces. ¿Es posible que podamos volver a ver esta imagen o ya la damos totalmente por descartada? Porque evidentemente a Puigdemont no le puede salir gratis este desafío. Yo creo que para ver esa imagen tiene que haber una negociación de días y días por detrás de gente. No, probablemente esa imagen sería un milagro. Pero ellos no tienen que negociar nada. Es decir, ellos ya directamente firman, tienen que negociar unos equipos. Yo creo que para negociar la Generalitat tiene que volver a la legalidad, que es lo primero. Y luego dejar de verse como enemigos. Tú puedes negociar algo con contrincantes, con adversarios, pero nunca como enemigos. Y el problema es que se está generando una sensación de enemistad que va a ser muy complicado. Y luego para mediadores, pues claro, un mediador internacional realmente es media entre sujetos jurídicos internacionales, y ahí estaríamos reconociendo que Cataluña es un Estado independiente, cosa que es imposible. Y yo no sé hasta qué punto, una mediación tiene que ser voluntaria por las dos partes. Si una de las dos partes no acepta la mediación y la otra no vuelve a la legalidad, yo creo que en este momento es imposible. Dicho esto, es que no hay otra salida que sentarse a hablar de lo que sea. Pero es que ahora mismo, yo creo que con la policía, con la Guardia Civil, incluso con los jueces, no podemos solucionar esta situación. Y sobre todo si intentamos solucionarla con un margen de tiempo un poco largo, porque podemos tapar el hueco que tenemos, el agujero que se está abriendo ahora mismo, pero se volvería a abrir dentro de 2 o 3 años. Yo creo que lo que dice Margas es totalmente correcto. Es decir, si no hay legalidad de por medio es difícil o prácticamente imposible tener una negociación de tú a tú o de igual a igual. Y está claro que quienes están clamando en este momento por la mediación es Puigdemont y el gobierno de la Generalitat. Es evidente que siguen manteniendo su hoja de ruta, así no puede haberlo. El propio Ábalos lo ha dicho hoy mismo cuando se le ha hecho la pregunta de decir, oiga, ¿usted cree en la mediación? Ha dicho, déjese de mediaciones si no hay voluntad de retomarse a la senda de la legalidad por parte de quien la está incumpliendo. Sí, de todas maneras, una cosita solo. Desde que gobierna Mariano Rajoy ha subido un 30% los independentistas en Cataluña, que también igual se lo tenían que hacer mirar un poco, no sé, igual algo hemos hecho mal con el gobierno de la nación en los últimos años para llegar aquí, porque esto no se nos ha planteado del domingo a hoy. Del domingo a hoy se ha endurecido y se ha ennegrecido muchísimo la situación, pero esto viene de mucho más atrás. Viene de mucho más atrás, ese es el problema. El problema es que yo creo
Yo creo que el problema del independentismo y de ese sentimiento que se está quedando en Cataluña tiene mucho que ver con la cesión de competencias y con el consentimiento general a todos los pasos que se han dado en esa materia por parte de los partidos mayoritarios en España, unos y otros, que han jugado al albur de lo que necesitaban de ellos. Y esa es una de las causas principales. Es decir, se les ha consentido prácticamente todo y de aquellos barros estos lodos. Se ha sido incapaz de hablar de los temas que realmente ha habido que hablar. O sea, se ha visto como el tema de la inmersión lingüística, se ha visto como una situación de confrontación. Así no vamos a ningún sitio y ahora tenemos el resultado. ¿Te veías sentir, Ernesto? Sí, no, desde luego yo creo que desde el principio del Estado autonómico ha habido una deriva que concluye en estos acontecimientos, pero bueno, que tiene un recorrido fatal en la educación, en la gestión de competencias. ¿Por qué? Porque se ha actuado a través del trueque, del canje, es decir, toma dinero y dame los votos que yo necesito y punto. Bueno, y a todo yo esto... creo que esto lo que requiere, aparte de negociar, del volver primero a la legalidad y después de negociar un nuevo encaje, es decir, es que tiene que... El Estado autonómico no puede estar 40 años en el trastero, es decir, tiene que activarse y tiene que renegociarse todo. Y no se puede consentir que el Estado autonómico signifique una identidad contra los demás. No. Y eso es lo que se ha estado consintiendo en todos los estados. Lo que pasa es que tiene razón Ernesto en que lo que valió para el 78 no necesariamente tiene que valer para ahora. Entonces, en eso es en lo que nos tenemos que sentar a hablar, porque probablemente no valga para Cataluña, pero probablemente tampoco valga para Castilla para muchos y León. sitios, para muchos sitios. Entonces, eso es lo que hay que sentir. Pero claro, para llegar a ese punto debemos de sosegar muchísimo la situación y sobre todo debemos de evitar enfrentamientos y declaraciones altisonantes y a veces algunos mayores de los partidos políticos mándalos callar un poquito, que tampoco pasa nada. Hablas por Alfonso Guerra, ¿no? Y por Aznar y por algunos otros. O sea, que hay veces que dices, oye, a los mayores siempre hay que escucharlos, pero a veces... Hay una generación de veteranos que están un poco desmandados. Bueno, de hecho, ahora veía en la página web del País esa carta abierta de unos cuantos exdirigentes del Partido Socialista, pues gente muy conocida en el PSOE de antes, no sé si decir en el PSOE de toda la vida, que precisamente hablan abiertamente a Pedro Sánchez, ¿no?, de lo que está ocurriendo en Cataluña y de lo que consideran que debe hacer el PSOE en estas circunstancias. ¿Qué hacemos? O sea, oye, si a mí me parece muy bien, además hay gente como Jesús Quijano, como Nalda, como Laborda, ¿pero qué hacemos? Ya, ¿qué hacemos? De momento contarles lo que ha decidido el Tribunal Constitucional, es decir, suspender el pleno del Parlamento el próximo lunes para evitar la declaración de independencia. Ha sido el Partido Socialista de Cataluña, el PSC, el que recurría para proteger los derechos de los diputados autonómicos. Pero claro, se supone que cuando el Constitucional toma una decisión, pues esa decisión se cumple, pero estamos hablando de Cataluña, estamos hablando de los políticos independentistas, o sea que no sabemos qué va a pasar, se supone que no va a haber ese pleno. No, pero ya estamos hablando de políticos independentistas. La oposición ya ha dicho que no va a ir. Estamos hablando de un Parlamento autonómico que modifica las reglas a su justo capricho para adaptarla a las situaciones que necesitan sacar adelante un determinado sector o espectro del Parlamento, que es completamente diferente. Porque que un partido nacionalista tenga una forma de pensar, sea o no independentista, me parece absolutamente legítimo. Totalmente. O sea, yo creo que esa es una discusión que no está en juego. Aquí en España no está en juego la democracia. Había hoy diputados, eurodiputados, que en el Parlamento Europeo se levantaban para decir, oiga, cuestionar la democracia en España es algo que no se puede consentir, porque es que es verdad, yo creo que no está en cuestión en ningún momento, salvo para estos señores, que fabrican la democracia a zoc, es decir, para ellos exclusivamente. Si el Tribunal Constitucional lo ha suspendido, no hay ni Junta de Portavoces, ni Mesa de las Cortes, ni nada que pueda variar esa situación. Si se reúnen y lo plantean, están otra vez más infringiendo la ley. Pero ellos aprovechan de esas leyes democráticas que no reconocen. Que no reconocen, porque pueden convocar un pleno... Pero esas leyes son las que le han permitido a ellos estar allí. Pero pueden convocar un pleno, Luis, para que comparezca Puigdemont. Y a raíz de eso pueden declarar la independencia. Es decir, ellos pueden jugar con esas normas. Lo que le ha suspendido el Tribunal Constitucional ha sido la convocatoria de un pleno para declarar la independencia. Pero ellos pueden convocar un pleno para que comparezca Puigdemont y hable de lo que él cree que puede pasar a partir de ahora a raíz del 1 de octubre. Con lo cual ellos mismos están jugando con las propias normas para poder convocar ese pleno. Bueno, el caso es que lo que ocurre en Cataluña tiene efectos en toda España. En Zamora, por ejemplo,
esta misma tarde, a última hora, hemos visto esta concentración en contra de la violencia en Cataluña. Eso era la convocatoria que ha juntado a estas 20 personas que se daban cita en la Plaza de la Constitución. Enfrente, otro pequeño grupo de personas portando banderas de España. La Policía Nacional ha tenido que hacer de dique separando a ambos grupos. Ha habido cruces de acusaciones y cierta tensión que al final, por fortuna, no ha llegado a más, pero estas son imágenes que se están produciendo estos días en nuestro país. Son muchos, como podemos comprobar por las imágenes. Sí. Este es el problema. Claro. Estas imágenes, esto es el problema. Claro, y al final volvemos a ver imágenes que es que... Yo creo que hay, por las dos partes, yo hablaba con gente de Cataluña y dice, nunca me han llamado tantas veces fascista, gente que yo creo que no tiene ni idea de lo que es ser un fascista. Y luego ves gente con banderas que dices, pero, y con unos símbolos y unos cánticos que dices, pero tú, chaval, sabes exactamente lo que estás haciendo, o sea, lo que estás representando, ese es el problema. Sí, porque... Y eso es lo que nos estamos jugando, enfrentamientos. Estamos hablando de bandos, y el problema de esto es que para enfrentarse hace falta 2, o 17, que eran los que había exactamente. Y siempre hay 2 dispuestos, ¿eh? Claro, 2 dispuestos. Siempre hay 2 dispuestos. Bueno, lamentablemente. Ayer estuviste en el Pleno, ¿no?, de las Cortes. La tensión a la que ha llegado mentar siquiera a Trapero, por ejemplo, a Puigdemont. Ya saben lo que ocurrió cuando el procurador por Burgos, Ángel Ibáñez, el procurador del Partido Popular, comparó a los socialistas con la actitud de Trapero y de Puigdemont, pues Luis Tudanca y los suyos se levantaron de sus asientos y salieron del Pero volvemos a lo de... O sea, el presidente de la Junta hace unas declaraciones medidas, diciendo que hay que controlar lo que se dice, que hay que... Y al día siguiente, uno de los suyos, esa misma noche, se había preparado una frasecita para soltarla en el Pleno. Y claro, pues esto dentro de 2 años no pasa nada. Pero esto ayer fue una salida de pata de banco que además, bueno, que se vayan o que no se vayan, eso va cuestión del Grupo Parlamentario Socialista, pero que fue un error comparar una actitud cualquiera con este momento, con Puigdemont y con Mayor Trapero, vamos, es que de verdad, y además es que dices, bueno, en el fragor de la batalla dialéctica puede pasar, pero si se lo tenía escrito, si es que lo traía de casa, dices, mira, eso déjalo, olvídate de eso porque eso no está bien en este momento, no. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de asunto, vamos a dedicarle al menos unos minutos a la actualidad más cercana, a hablarles lo que ha dado de sí el Consejo de Gobierno de esta mañana, o alguno de los puntos abordados en el Consejo de Gobierno. Con la temporada micológica ya encima, Castilla y León estrenará norma, más bien un decreto que regula la recogida y comercialización de estos hongos. Entrará en vigor la semana que viene y, como novedad, este decreto limita la cantidad máxima de setas que se puede llevar un recolector esporádico por día. Era una demanda esperada por el sector. La Junta regula mediante decreto, que entrará en vigor la semana que viene, 4 figuras para el aprovechamiento micológico. El coto para los espacios de más de 100 hectáreas, la zona reservada para los de menos y el parque micológico para los más de 10.000. Se contempla también a los ciudadanos que recogen de manera esporádica. En tanto en cuanto el titular no manifieste la intención y la voluntad de reservar el aprovechamiento, va a poder permitirse ese aprovechamiento episódico con una limitación de 3 kilos por persona y día. Podrá recoger también en el resto de las zonas, pero con permiso. Si quiere hacerlo en un lugar acotado, porque es donde están las mejores setas, donde está la especie que él quiere recoger, tendrá que contar con el permiso del propietario. El decreto define también las prácticas prohibidas, como recolectar de noche o utilizar rastrillos, y lo que es obligatorio, utilizar recipientes porosos. Establece además la prohibición de la venta. Queda prohibido el suministro directo del recolector al consumidor. Tiene que pasar por un comercio, tiene que pasar por una entidad y tiene, por tanto, que cumplir unos estrictos criterios de trazabilidad para la seguridad alimentaria. 4 consejerías, las de Turismo, Sanidad, Agricultura y Fomento y Medio Ambiente, han participado en este decreto que no tira por tierra, dice el Ejecutivo, lo hecho hasta ahora. Claro, hablamos de este decreto en víspera de que comience una temporada de setas, es que comienza, porque lo de llover no lo tenemos nada claro, ¿eh? De momento no hay anunciadas lluvias inminentes, ¿eh? Ni sin lluvia no hay setas. Ni muchísimo menos. No os voy a preguntar por este decreto, pero hablando de la actualidad regional, que como estamos tan despistados con Cataluña no le estamos dando demasiada atención, pero en unos días se va a hablar mucho de los presupuestos de la Junta. Ayer lo hizo Ciudadanos, avanzando que parece que el acuerdo está relativamente cerca. ¿Vosotros también lo dais por hecho? Sí, hombre, hoy la portavoz ha dicho que además están negociando con Ciudadanos y con UPL, que yo creo que es la primera vez que un portavoz cita a los 2 partidos con los que se está negociando.
Sí, yo creo que el acuerdo estará pues en torno al pilar más o menos ya finiquitado y podría ser el lunes siguiente o quizás hasta el día 13, el día que se apruebe el proyecto de presupuesto. Pero no olvidéis una cosa. No hay presupuestos generales del Estado. Eso iba. Y podemos encontrarnos con un escenario muy parecido al del año pasado. Claro. Nos podemos encontrar con que la Junta de Castilla y León... Está fijado el techo de gasto. El techo de gasto está fijado, que es diferente. Pero como no tienen la participación en los ingresos del Estado, porque el Estado no tenga porque sea una prórroga presupuestaria, a lo mejor se dice que no se presentan presupuestos hasta que no se aprueben los del Gobierno central. Yo creo que al estar aprobado el techo de gasto ya la situación es completamente diferente a la del año pasado, pero vamos, tanto Pilar del Olmo como la portavoz, lo único que han fijado como condiciones que haya acuerdo para poderlo sacar adelante. Bueno, pues vamos a terminar ya con este asunto, nuestro tiempo de tertulia. Os voy a despedir, a ver si puede ser que la próxima vez que vengáis no tenemos que hablar de Cataluña, ¿eh? Complicado. ya me lo pones mal, Luis. Yo creo que tenemos Cataluña para rato. Hay algunos desgraciadamente, que en esta ojalá mesa que sea siempre. para hablar de que se ha reconducido. Por eso te hay que decir, igual todos al revés, decimos qué bonito, qué armonía, se ha recuperado el SENI famoso, del que ya nadie habla. Gracias, Luis. Gracias, Marga, nos vemos. Hasta luego. Ernesto. Hasta lunes. Que te vaya bien, ¿eh? El escritor británico Ken Follett ya forma parte del club de la membresía latenada de Bodegas Balduero. Se suma a otros miembros de renombre como Plácido Domingo, Vargas Llosa o Vicente del Bosque. El afamado escritor ha visitado esta mañana las bodegas de Gumil de Mercado y ha firmado la barrica que a partir de ahora será de su propiedad. Follett ha dicho que es un gran amante de los caldos de la Ribera del Duero. Me gusta el vino de esta región, que son muy intensos, con muchos sabores, el grado de alcohol es muy bueno y lo comparo con el Cabernet Sauvignon. Y estos vinos pues tienen menos azúcar y más sabor que el propio Cabernet Sauvignon. Abrimos ahora, como cada jueves, una ventana al siglo II a.C. y nos vamos a Numancia, donde vive el druida Mesetonio. Venerable Mesetonio, buenas noches. Donde veis las águilas de las legiones, habrá algún día castillos y leones. Oigo voces del futuro. ¿Qué tal va el asedio de Numancia? Pues estoy seguro de que al final todo se va a arreglar y no va a llegar la sangre al río. Además ya estamos un poco aburridos de tanto enfrentamiento y tanta tensión, y lo peor son los discursos inflamados. ¿A qué discursos se refieren? Todos los días, jefes romanos y jefes numantinos nos arengan con discursos solemnes junto a las murallas, igual que los de ustedes con lo de Cataluña. El domingo tuvieron discurso de Rajoy, de Pedro Sánchez y de Puigdemont. El martes, gran discurso del rey Felipe VI. Y el miércoles, otro discurso de Puigdemont contestado por otro discurso de Soraya Sáez de Santa María. Bueno, no todos los discursos tuvieron la misma altura, ¿eh? El discurso de Felipe VI fue memorable, en efecto. No opinaba lo mismo Carles Puigdemont, a quien las palabras del rey le parecieron desconsideradas y poco conciliadoras. Hombre, Carles, que le quieres romper el país a Felipe VI, no pretenderás que encima te ponga buena cara. Vive en su propio mundo, el tal Puigdemont. Fuera de la realidad, cínico, extravagante y megalomaniaco, como Calígula. Que Puigdemont se ha convertido en un símbolo de político que atropella las leyes se ha visto ayer en Castilla y León. Es cierto, fue en las Cortes donde se hablaba de la transparencia en las adjudicaciones de publicidad institucional. El procurador del PP, Ángel Ibáñez, dijo lo siguiente. Está igual de legitimado para hablar de decencia, transparencia y ecuanimidad como el mayor trapero para hablar de dignidad o Carles Puigdemont para dar una lección magistral de derecho constitucional. Menuda comparación. Luis Tudanca y el Grupo Parlamentario Socialista se sintieron muy ofendidos. Incluso abandonaron el hemiciclo, ¿eh? Y eso que el chascarrillo de Ángel Ibáñez fue antes del discurso delirante de Puigdemont. Si a mí me comparan con Puigdemont, le mando a mis padrinos. Raúl de la Hoz dijo luego que no era para tanto, que el PSOE tiene la piel muy fina. Y así se nos pasan los días, entre discursos, respuestas a los discursos, excesos retóricos y representación teatral de agravios reales o inventados. Y toda esta tormenta política en contraste con unos días de octubre excepcionalmente benignos, en los que daba gusto pasear y disfrutar de los apacibles atardeceres de la meseta. Es verdad que ha hecho muy bueno. Lo ve, siempre es mejor aprovechar las bendiciones que adornan
nuestros amplios páramos y feraces valles, que cuando no hay hambrunas, pestes o guerras, son lugares bastante tranquilos, y cuando hay hambrunas, pestes o guerras, también. Doctor Mesetonio, que le vaya bien, ¿eh? ¿Vale? Hasta el jueves que viene. Bueno, hasta otra, nos vemos. A ustedes también les digo adiós. Recuerden que ahora viene Andrés Gómez con la información meteorológica y desde las 7:30 de la mañana Antonio Renedo nos va a contar cómo se despierta este viernes Castilla y León. Que descansen.